Cuando uno visita un municipio, habitualmente los misterios están muy extendidos por su geografía. Ocurren en puntos muy diferentes y a veces muy alejados entre sí. En Macharabiaya la cosa cambia. Ahí existe un inmueble conformado por la iglesia y por un mausoleo, donde se concentra todo lo que tiene que ver con el mundo de los enigmas. Nuestra primera historia nos conduce a una joven que sufrió un percance el día de su boda y que parece que su espíritu se ha quedado enclavado en el templo. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Bueno, Katie, estamos en la iglesia de Macharabiaya, esta iglesia de San Jacinto. Y tenemos aquí detrás una lápida que aquel que viene se piensa a veces que hay un difunto al otro lado. Sí, ¿no? siempre lo tengo que explicar, que solo es la lápida, sí. Que después de las restauraciones, hace unos 30 y tantos años, se guardó esta lápida aquí para conservarlo, porque es muy especial. Claro, que esto en su momento sí estuvo en el cementerio. Sí, estuvo en el cementerio, en los enterramientos que había en el suelo. Sí. Y cuando se hizo las restauraciones, pues estaba todo del suelo en tan mal estado que no se sabían qué lápidas pertenecían a qué huesos. Entonces los huesos todos fueran a un hueso común, sí, que hay abajo en el cementerio, claro. Y las lápidas, todo que se podían conservar, se han puesto en las paredes del cementerio, y esta en concreto pues se trajo aquí a la iglesia para conservarlo más. Claro. Algo que llama la atención de esta lápida es este poema que estamos viendo, que dice: ya entreabierta la luz sobre su frente, la divina corona de azahar y el prometido de su amor presente. De improviso la Virgen inocente rodó muerta ante el ara del altar, y el sonoro reír del campanario se convirtió en un doble de dolor. Se ensombreció la luz del incensario, del velo virginal se hizo el sudario, y el sepulcro fue el tálamo de amor. Es una historia, parece que está como recreando una escena. ¿A quién pertenece esta lápida y qué pudo ser lo que se cuenta aquí? Bueno, la lápida pertenece a una pobre chica con 19 años que en 1920 se sabe que estabas aquí en el altar de esta misma iglesia y se estaba casando, y justo antes de poder llegar a decir el sí quiero y casarse con su prometido, dice que cayó fulminada y rodó muerta. Y que, bueno, pues en esa historia pues dice que Salvador Rueda en ese momento se encontraba en Benaque, que es la aldea de aquí de Macharabiaya, una de ellas, y escuchó esas campanas, ¿no? De que era un día así, se casa fulana de tal en Macharabiaya. Y de pronto el sonoro del campanario pues cambió drásticamente en algo de que había un entierro, ¿no? Entonces se interesó por el tema y dice que él escribió esta poesía para que la gente supiera que siempre tenía algo especial, de que había pasado algo con esta chica, que no es una lápida cualquiera. Claro, sí existe ese dilema de que como no está firmado, al ser una lápida, claro, el poeta no va a poner su nombre para que aparezca en un elemento mortuorio, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que hay especialistas que dicen que existen términos muy... Sí, que él utilizaba en otras poesías, y además... imagínate quién en Macharabiaya o Benaque en esa época tendría la capacidad de hacer una poesía así. Es preciosa, además. Sí, es muy bonita, y sería difícil encontrar una persona, y además que dejaran a alguien que hiciera eso también pues tendría que tener una cierta importancia o cercanía a las familias o algo. Sí, nos encontramos, Katie, con dos vías que explican lo que sucede. Una, la que narra el poeta, que es que la joven María López Escaño de Cabrera fallece en el altar antes de dar el sí quiero. Eso sí se sabe porque en el certificado de defunción aparece como soltera. Pero hay otra tesis que dice que ese derrame intestinal, tal y como cuenta el certificado, ¿no? Se produce en el altar, ella cae no muerta, pero sí en un estado casi comatoso, pero luego fallece en su casa. Sí, esa es la otra variante. He escuchado siempre aquí en el pueblo de que ese fue el caso, ¿no? De que como que le daban por muerta, que se lo llevaran a su casa con su vestido de novia todavía puesto, y estuvo en cama, que ni siquiera se atrevían a quitarle el vestido. Y que es
el párroco pues pensó pues que había fallecido, toda la gente habían hablado en el pueblo que había fallecido, pero realmente cuando ya estaba viva, lo llevaron a casa y estaba viva, y que falleció a los pocos días. Pero que realmente pues tuvo la pobre, pues, me imagino pasando dolores terribles durante unos días hasta que finalmente falleció en su casa, que dicen que fue en la Barria de la Luz, que es la parte baja del pueblo, y que vivía en la casa número 10, pero hoy en día no sabría decirte en ese antiguo barrio de las casas antiguas realmente cuál fue la casa número 10. Claro, de hecho no han quedado descendientes de esta familia, es como si en su momento se hubieran marchado del poblado. Que sepamos, no sé, no tengo conocimiento de nadie, ni nadie habla nunca de que aquí hay descendientes de esta chica, ni nada, y no conocemos por aquí nadie que sea descendiente de ella. Sí, es verdad que el apellido Cabrera es nombre que forma parte del tronco principal de la familia Gálvez, y bueno, Cabreras hay muchos, todavía en Macharabiayas, pero no tengo conocimiento que sean familiares directos de esta chica. Hace muchos años, cuando visité el pueblo por primera vez y recogí esta historia, me acuerdo que me contaron que había una señora muy mayor, casi centenaria, que había estado presente cuando se produce este acontecimiento y que había visto a la joven en la cama con el traje de novia puesto, pero hay personas que dicen, y yo no sé si esto se pudo comprobar o se sabe, que María López Escaño de Cabrera fue enterrada con el traje de novia puesto. Sí, eso sí lo he escuchado y me lo han confirmado muchas veces, que sí, que la chica fue enterrada con ese vestido de novia. No sé por qué razones exactamente decidieron los familiares de que... Quizá era un símbolo de esa boda que no se había podido llegar a culminar, y ella estaba muy ilusionada, ¿no? Parece, con el asunto, quizás por ahí... Sí, pero siempre se ha hablado de ella y que ella fue enterrada con ese vestido de novia, como que no se lo quisieron quitar porque querían quizá ese deseo de que se llegue a mejorarse para terminar de casarse, pues como que no le quiten el vestido, y por si hay un momento que puede, pero la pobre chica pues fallece y se queda así, la enterraron con ese vestido, y por eso cuentas a algunas personas del pueblo con experiencia, ¿no? de como una persona que anda a lo mejor por aquí por la iglesia, por el cementerio, y ven como algo de un vestido blanco, ¿no? Entonces pues... Hay algo que pasó que es muy curioso. Cuando esta historia salta a los medios de comunicación hace algunos años, de pronto aparece justo aquí al ladito de la lápida una fotografía en blanco y negro muy antigua, que parece que sería, no lo sabemos con seguridad, y hoy día se conserva en el ayuntamiento, en el archivo. Ya se conserva en los archivos del ayuntamiento. ¿Y sería su foto? Porque apareció aquí a los pies de San Bernardo, de este San Bernardo antiguo, hace unos años. Y es verdad que, bueno, siempre he dicho que era ella, porque cuando le daba la vuelta a la foto, es como un recorte pequeñito de la cara, ¿no? Con lápiz ya muy borroso y con unas letras muy antiguas, pone su nombre, la fecha, y pone pues María López Escaño con 19 años. Y entonces muy curioso que apareciera eso por aquí, y ya se guarda básicamente para tenerlo bien conservado, que nadie se lo lleve. Y que exactamente, que nadie se lo lleve, porque a alguien curioso pues le puede llamar la atención y llevársela, y ya nos quedamos en... Claro, ya lo has dejado caer antes, Katie, el hecho de que parece que hay apariciones de esta joven. A mí ya me contaban que en esta iglesia había quien veía pasar una joven vestida de novia. ¿Eso es así? ¿Los vecinos hablan de este tipo de acontecimientos? Sí, alguno. El que se atreve quizás a decirlo, ¿no? Porque yo creo que no todo el mundo, aunque tenga cierta sensibilidad o que hayan visto cosas, no se atreven a decirlo porque le tachen de loca o de loco, ¿no? Este está pirado. Claro. Pero que... Aquellos que se animan, ¿qué es lo que dicen? Pues que está seguro que hay algo por la iglesia, y que se notan sensaciones, se notan cosas, y como la sensación de que estás acompañada por alguien cuando puedes estar aquí en la iglesia o bien en el panteón, y quizás no solo siempre la novia, sino otras figuras, no es siempre una señora con vestido blanco.
Pero sí es verdad que hay gente que dicen que han visto a alguien con un vestido blanco e incluso sin rostro, ¿no? Como que se ve el velo y tal, pero no llegan a ver ningún rostro, sino como un agujero negro. Sí, sí, sí. Y el vestido, ¿no? De una persona. Claro. Y no nos vamos muy lejos. La verdad es que el interior de la iglesia de San Jacinto tiene misterio para rato. Una leyenda nos cuenta que debajo de su suelo hay un tesoro escondido. ¿Pero qué hay de cierto en esta tradición? Vamos a comprobarlo. Hay otra historia, Katie, que tiene que ver con un supuesto tesoro escondido dentro de este templo y que además hay quien piensa que puede tener relación, no es así, ahora nos lo va a explicar un poquito, con esta cruz que tenemos aquí dibujada en el suelo, por aquello de que en la Isla del Tesoro decían que todos los tesoros están señalados con una cruz, ¿no? Claro, pero esto es mucho más reciente, ¿verdad? Sí, la historia de esta cruz es que, bueno, la iglesia de hace muchos años el párroco pues siempre trae grupos de Boy Scouts y gente así para convivencia, un fin de semana de convivencias aquí en el pueblo, en la parroquia, y pues un día se le ocurre a estos chavales de poner velas con la forma de una cruz, pero sin ningún tipo de protección abajo. La cera entonces a derretirse mientras que ellos estaban rezando o haciendo algunas actividades. Tenían la cruz puesta con velas y además, si os fijáis, los puntitos aquí, circulitos que hay alrededor. Entonces estaban todos aquí en coro y claro, mancharon el suelo, como es de barro. Y se ha quedado así. Y se ha quedado Pero sí es verdad que ha llamado la atención a mucha gente. Oye, especialmente cuando cuentan la historia del tesoro de la iglesia de Macharabiaya, pues dicen, oye, mira, pues aquí hay una cruz y tal, y quieren relacionarlo quizás. Pero es algo mucho más moderno. O sea, quien piense que el tesoro está ahí escondido porque está la cruz, no es así. No, yo creo que... Pero podría existir ese tesoro. ¿A quién pertenecería? ¿Quién pertenecería hoy en día? O sea, ¿quién pertenece ese tesoro? ¿Quién lo escondió? ¿Quién lo escondió? Pues dice que fue José de Gálvez. Porque José de Gálvez fue uno de los promotores de la iglesia, el que él quería que su pueblo tuviera una iglesia tan grande, porque además su deseo era de que el pueblo prosperara y hubiera mucho más habitantes de lo que realmente tenemos hoy en día. Y además, en la historia de la moneda, dicen, no sé hasta qué punto era verdad todo, pero hay mucho de ello que yo me inclino por creer que fuera verdad, porque hay muchas cosas que indican que es totalmente posible que fuera verdad, ¿no? La leyenda, digamos, cuenta de que quiso poner el suelo de monedas de oro de Carlos III y que Carlos III le dijo que no le iba a dar permiso porque la gente iba a pisar la cara o el escudo al rey, y que como mucho lo pudo poner de canto. Entonces de canto, imagínate la inmensidad del suelo que tiene la iglesia, pues no lo llegó a hacer, pero dice que lo guardó en unas cajitas de madera y en la misma construcción de la iglesia, por si algún día cae por dejadez, por terremoto, cualquier razón, hay suficientes tesoros para volver a construir la iglesia. Claro, se caería la iglesia y aparecería el tesoro, que serviría para reconstruirla. Razones que a mí me hace pensar que puede ser totalmente cierta es que, bueno, físicamente las paredes de la iglesia son enormes, ¿no? Tienes una anchura, entonces meter físicamente una cajita de monedas en esa construcción no habría ningún problema. Otra razón, la iglesia de Macharabiaya nunca ha tenido ningún daño grande, ¿no? Nunca ha caído una pared, solamente se han restaurado cosas por dentro y cosas por fuera en la fachada, pero que haya caído ninguna vez una pared importante de la iglesia, eso nunca ha llegado a pasar. Entonces, como poder estar ahí todavía, puede estar, ¿no? Y el hecho de que José de Gálvez económicamente podría haber tenido ese dinero para invertirlo en su iglesia. Además, hay otra cosa, es que todos los hermanos Gálvez pidieron
que donde muriesen en el mundo, que por favor les trajeran sus restos a descansar en Macharabiaya, al panteón familiar, aquí, justo aquí debajo, ¿no? Y cuentan como ellos habían asegurado que ese panteón iba a permanecer para siempre. Entonces todo esto me hace pensar, hombre, ellos poderosos para poder hacer todo esto real, sí que lo eran, sí que lo eran, así que bueno, después solo logra estar aquí José de Gálvez, porque su hermano Miguel los traslada, porque él muere en Aranjuez, en el Palacio Real, y los traslada su cuerpo aquí a los 4 años y es el único de los 4 que está enterrado aquí. Claro. Pero sí, por razones de que, claro, luego murieron los otros hermanos y no, bueno, Matías de Gálvez, que está en la Catedral de México, que no se puede traer porque fue virrey. Pero todos firmaron últimos deseos de ser enterrados en el panteón de la familia Gálvez, que iba a permanecer para siempre. Si realmente hay un tesoro escondido, ¿nunca se ha planteado el ayuntamiento el hacer alguna prueba con un sonar, con un, no sé qué tipo de aparato? No. Pero tú sabes que solo pasas por aquí, si hay algo enterrado, hay monedas de oro. Que yo sepa, en los últimos 30 años o así, no se le ha ocurrido a nadie. Yo no he escuchado nada. Mucha gente viene y dice, eso es con un rayo X, pues, digo, sí, pero ¿quién tiene el dinero para maquinarias para venir a hacer eso, ¿no? Desde luego. Pero bueno, que venga alguien que a ver si lo descubre y nos digan dónde está. Claro que sí. Hablar de la familia Gálvez es hablar de los personajes españoles más conocidos en todo el planeta, allá por el siglo XVIII. Mano derecha de Carlos III, embajadores en medio mundo, pero muy pocos saben que sus espíritus parecen no haber abandonado la cripta donde están enterrados debido a una promesa incumplida. Desde las entrañas de este mausoleo, donde se encuentran algunos de estos miembros de esta importante saga, vamos a intentar responder a este enigma. Ahora estamos, Katie, en la cripta de los Gálvez, en este mausoleo que está debajo de la iglesia de San Jacinto, y estamos además ante una placa que luego contaremos, podría tener algo que ver con los supuestos fenómenos extraños que aquí ocurren, pero ante todo, ¿es cierto que pasan cosas raras en esta cripta y en el entorno, ya no solamente dentro, también en otros lugares? Sí, en el entorno siempre, no solo aquí abajo, sino arriba o en la plaza o a los alrededores de este edificio. Hay varias personas que puedes contar de diferentes cosas que le han pasado. No son que ves a alguien, ¿no? Sino pues que pasa una cosa curiosa o sensaciones también a veces, sensaciones también, cosas que llaman la atención, de sonidos que se oyen y cosas así. Claro, a mí me contaron una vez que no sé si en el año 91 o 92 unos obreros estaban trabajando aquí en la cripta y también vivieron una experiencia un poquito extraña. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, siempre han contado las personas del pueblo y precisamente el señor del pequeño bar donde ellos iban a comer los obreros a mediodía, contaron por lo que le había pasado a uno de los señores que trabajaba aquí abajo en esa restauración en esa época, que bueno, tengo entendido que el hombre era un poco cachondo con el tema de los muertos y que habían, claro, hacer las obras pues tenían los trabajos de poner los huesos en los huesarios comunes, etcétera, y que había otros compañeros que respetaban mucho más, entonces él se dedicaba a hacerle bromas, ¿no? De cuando entraran pues aparecer con una carabela de alguna tumba. Y que este señor, una de las veces que bajó aquí después de comer en el bar, bajó solo, seguramente otra vez para hacer algunas de sus bromas sobre los compañeros, y dice que bueno, bajaban gente, los otros obreros aquí a seguir trabajando, y salió corriendo de aquí diciendo que nunca iba a volver, y cierto está que nunca volvió al pueblo. Y contaron después que este hombre dice que se subió
en algo de la construcción que estaba trabajando y tal, y de pronto vio a un señor pasar como con peluca y ropa muy antigua, y como que empezó a hablar con el señor, bueno, ¿usted quién es o qué haces aquí? Y que como que se difuminó en la pared, ¿no? Y entonces con ese miedo de si has visto una persona que ha desaparecido en la pared, se fue corriendo y no quiso nunca más entrar aquí. Claro. Y en cuanto a vecinos o visitantes que han estado en esta cripta, también cuentan cosas raras, porque yo recuerdo que hace muchos años, 20 aproximadamente, había unos chavales que me contaron que por las noches había una habitación acondicionada para ellos en la zona a las afueras de la iglesia, digamos, colindando con la iglesia, que era lo que se conoce en los pueblos como el teleclub, donde van a tomar algo y a charlar. Exactamente. Y me dijeron, muchas noches estamos aquí tomando algo y escuchamos cómo en el subsuelo, en la cripta, los bancos se mueven solos y no hay nadie, ¿no? Exactamente. Entonces no sé si ese tipo de fenómenos son comunes, si la gente que viene aquí nota cómo se mueven objetos. Si es común, no te podría decir, porque sí es verdad que aunque a la gente le pasas algunas cosas, pues le dan un poco de fatiga de decirlo. Claro. De decir, sí, me pasó tal, y vayan a pensar que estoy loco, pero sí, es cierto. Yo, bueno, hace 20 años también era más joven, y esos teleclub había pisado muchas veces, y eso de que se oyó bancos moverse dentro de una habitación, de que era la antigua casa de cura, y se pidió que se moviera alguna cosa, o que pasara, no que se moviera algo, sino que de alguna forma, si había alguna presencia, que se mostrara, ¿no? Claro. De alguna forma. Y sí es cierto que dentro de una habitación, en la casa del cura, que estaba por encima del teleclub, se llegó a oír como una silla se arrastraba por el suelo durante varios segundos, ¿no? Claro. Y era imposible que nadie pudiera estar dentro de esa habitación en ese momento, además por la noche, en verano. Sí, era imposible. Era claro. imposible, no había nadie. Aquí han venido muchos investigadores y muchos grupos de investigación a pasar noches, a hacer experimentación. ¿Os ha llegado conocimiento de que han obtenido algún resultado interesante? Sí, bueno, psicofonía, que se ha escuchado la novia contar algunas cosas, decir algunas frases. Bueno, pensaban que era la novia por lo que había dicho, ¿no? Y alguna fotografía que parecía que salía humo, ¿no? De alguna tumba o algunas cosas así. Claro. Y bueno, y que la gente sensible a este tipo de cosas, pues sí, es verdad que dicen que hay alguna presencia de alguna forma aquí abajo y arriba y en todo alrededor de este edificio. Y una última cuestión, tenemos aquí una placa que está fechada en 1785, tiene que ver con la importante familia Gálvez, y hay quien cree que aquí estaría un poco la clave de todo, porque tal y como se cuenta en esta placa, ellos dotaron una misa perpetua todos los años, el Día de los Difuntos, misa que luego se dejó de hacer durante algún tiempo, ahora me confirmará si luego se retomó, y también que esta cripta fuera de uso privativo de la familia Gálvez, aunque luego se utilizó como si fuera una cripta de la iglesia y no una cripta privada, y se han enterrado a otras personas más contemporáneas. ¿Tú crees que esto podría tener algo que ver en cuanto a que los Gálvez no descansan tranquilos porque se incumplió esa promesa? Pues no sé si puede ser por eso o si es por otras razones, pero sí es verdad que aquí abajo misas ya no se suelen hacer. No se hace. O sea, alguna vez en alguna misa de difuntos se hace aquí abajo para todos los difuntos, pero sí es verdad que pidieron una misa para José, y esas misas se dejaron de... Claro, y dotaron, con lo cual dejaron un dinero, entiendo que importante, para que la misa fuera... Yo me imagino al párroco de la iglesia anotando cuánto les iba a cobrar para toda la eternidad, claro, toda seguro. la misa, ¿no? Tendría muchos ceros. Y bueno, es algo que bueno, no se hace con esa, ¿no? Para José de Gálvez en especial. Si se hace algunas, pues supongo que está incluido como todos, pero no algo concreto. Aquí tenemos el catafalco, como bien dices, de José de Gálvez. Exacto. Y me gustaría preguntarte una última cosa, por si lo has escuchado o no. A mí me han dicho que si sobre ese catafalco das 3 golpes,
José de Gálvez esa noche te responde en el cabecero de la cama, te da 3 golpes también. Pues mira, no lo sé. habías escuchado. Habrá que probarlo. Sí, yo no he querido probarlo, pero hay gente que dice que lo ha hecho y que ha escuchado los golpes. Puede ser imaginación, es lo que siempre digo. Igual te duermes esa noche con el miedo en el cuerpo, sueñas con los 3 golpes y te despiertas muy agitado pensando que lo has oído. Pero bueno, lo probaré a ver. Y ya me cuentas. Si visitas Macharabiaya, tienes la obligación de entrar en su iglesia y en su cripta. Más allá de sus fantasmas, conforman un pedacito de la historia universal. De paso recorre el pueblo. Dicen que sus calles tienen un empedrado con más de 3 siglos de antigüedad. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.